Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Vamos a hacer el Top Beatles. Le hemos llamado así porque, bueno, a Daniela, que es una chica que tengo muchísimo aprecio del grupo privado que tenemos en Querer es Tejer, le ha recordado a un jersey tipo retro años 70 y a mí me encantan los Beatles, así que vamos con los materiales. He utilizado Cotton Light de Drops, 8 ovillos. Es el número 35, cada ovillo tiene 50 gramos. También he utilizado unos 100 gramos de Casasol bambú en color melocotón. Este patrón es para una aguja de 4 milímetros. He utilizado 8 ovillos de 50 gramos para una talla L, o sea, unos 800 metros de color base y unos 100 gramos de color B. Ideal es algodón, bambú, lino y que sean para aguja de 4 milímetros. También vas a necesitar cinta métrica, botones, tijeras, marcadores, aguja lanera y una aguja de costura para poder unir las piezas. No es un trabajo precisamente muy sencillo, pero bueno, podemos realizarlo, seguro que sí. Vamos a tomarnos primero el contorno de pecho. Necesitamos una cadena múltiplo de 3 más 2 pero impar. Como es un poco complicado, te lo voy a dar un poco hecho. Una talla M, una talla S, una talla L o XL, tienes aquí con las cadenas de inicio con las que debes empezar. No te recomiendo que hagas más de estas 89 cadenas, que sería para una talla súper grande, porque luego vamos a poder jugar con el ancho en la banda lateral. Como ves, este top lleva una banda lateral en un lado y en el otro, realizado en un punto que es un punto bastante básico y que con ello podremos jugar con los anchos. El mío mide 55 por 60 y de sisa 20 centímetros. Te diría que es una talla pues 110, 100, un poquito más, es bastante grande. Te recuerdo también que tienes todos los subtítulos activados en todos los idiomas para que puedas disfrutar de este patrón en cualquier idioma. Como muestra te diré que en 10 por 10 centímetros he tenido 5 filas de alto y 6 motivos de flor. Ahora vas a ver exactamente qué es un motivo de flor. La muestra nos puede servir para saber cuál es nuestra tensión. Si yo en 10 por 10 centímetros he tenido esas medidas, cuando tú empieces a avanzar en el jersey, mira si más o menos estás haciendo el mismo número de filas y altura que yo. Eso va a querer decir que estás trabajando bien. Si no, cambia una aguja superior o inferior para adaptarte a las medidas que te he dado de inicio. Fila 1, como ves, lo que hemos hecho es saltar 2 puntos y en el primer punto, en el siguiente punto, después de saltar 2, he hecho un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Repetimos hasta el final. Salto 2 puntos, hago un punto bajo, 3 cadenas y en el mismo punto otro punto bajo. Vamos a hacerlo ahora otra vez. Salto 2 puntos, así he empezado y así sigo. En el tercero entro y hago un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo en el mismo punto de base. Así. A esto le vamos a llamar a partir de ahora arcos. Fíjate que se van marcando aquí como una especie de arquitos. Para que nos entendamos bien en el patrón, a esto le vamos a llamar a partir de ahora arcos. En esta fila número 1, cuando llegues al final, si lo has hecho bien, independientemente del número de cadenas que hayas montado según tu anchura de pecho, vas a tener 2 puntos al final y en el último vas a hacer un punto medio alto. Así acabamos con la fila número 1. Hasta 80 centímetros de pecho vas a hacer 65 cadenas y tendrás 19 arcos. Hasta 90, 77 cadenas y tendrás 23 arcos. Hasta una 110, que es lo que he hecho yo, 83 cadenas, 25 arcos. Esto es importante porque deben ser un número de arcos impares. Es por eso que te he dado ya unas medidas orientativas. Antes de continuar, toma la medida y si crees que vas a necesitar más o menos, cambia las filas, toma el ancho de esta pieza y ve mirando si te va a ir bien, aunque ten en cuenta que luego vamos a jugar con los laterales. En la fila número 2, como ves, hemos levantado 3 puntos cadenas, que son el primer punto alto, y hemos hecho 3 puntos altos en cada uno de los arcos. A partir de ahora esto le vamos a llamar motivo de flor. Estos 3 puntos altos que hacemos en cada arco, hemos dicho que estos puntos de abajo le vamos a llamar arcos, y esto que estamos haciendo ahora, que son 3 puntos altos en cada uno de esos arcos, le vamos a llamar flor. Esto simplemente es para que luego cuando te diga de alto he hecho tantas flores o tantas de ancho, pues que lo tengas más claro. Y vamos a acabar igual en cada uno de los arcos que hemos hecho en la fila anterior y que debes tener, depende de con las cadenas que has empezado, como te he indicado antes, el número de arcos correspondiente siempre impar, luego verás por qué.
al final acabaremos con un punto alto. Y a partir de ahora vas a repetir todo el rato, es muy fácil este punto calado. Esto le vamos a llamar a partir de ahora flor, el de abajo arco y el de arriba flor. Vamos a hacer ahora exactamente como la fila número 1, pero levantamos una cadena. En la fila número 1 teníamos que ir a saltar 2 puntos directamente, y ahora vamos a hacer un punto medio alto, hacemos una cadena y hacemos un punto medio alto aquí en el inicio, y nos vamos a ir al centro de la flor. Es repetir la fila número 1, pero vamos a hacer el arco en el centro de la flor. En ese centro de flor entramos, hacemos un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo en el mismo punto de base. Esto es lo mismo que hicimos en la fila número 1. Y a partir de aquí va a ser todo el rato repetir este proceso. Este de aquí, flor, arco. No tomamos lazada, sino que directamente en la flor, en el punto central, entramos, hacemos un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo. Este es el entramado de los arcos. Y aquí lo que es súper importante, como te digo, es que compruebes que tienes un número impar. En mi caso, 25. Esto es una muestra pequeñita, pero en mi caso tuve 25. Tienes que tener 25 o 23, no puedes tener 22, porque si no, luego cuando hagamos la separación de las dos partes, no podremos hacer un detalle que tiene este top en particular, que lo hace un poquito diferente. Bien, pues así trabajamos, como ves, toda la fila es exactamente igual que la 1, es un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el centro de la flor de la vuelta anterior, y vamos a acabar haciendo un punto medio alto ahí justo donde tenemos las 3 cadenas de subida. Aquí hacemos un punto medio alto para acabar. Y ahora vamos a repetir cómo haríamos la fila número 2, punto medio alto en la fila número de arcos, la 1, y la 2 empieza y acaba con punto alto, es decir, iniciamos con 3 cadenas que son un primer punto alto y nos vamos directamente a cada uno de los arcos y hacemos ahí 3 puntos altos. Es bastante sencillo el punto de calado. Esto no es nada dificultoso y es un punto que vas a poder hacer. Bueno, de hecho hicimos un cal el domingo y yo estaba tejiendo este jersey y se podía hablar perfectamente. Le pillas un poquito el truco y puedes ir hablando y tejiendo porque es muy fácil. Seguimos haciendo flores hasta el final y aquí en el último punto, punto alto, y ahora volveríamos a repetir. ¿Vale? Punto cadena, giramos labor, punto medio alto. Y en el centro de la flor, ahí volvemos a hacer los arcos, es decir, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Así. Es sencillo, ¿eh? Este punto de verdad que es relajante y sencillo. Una vez tengas que tu ancho sea el adecuado y lo tengas bien montado, es ir tejiendo. De alto he hecho 23 flores, por eso te quería decir que aprendiéramos bien lo de las flores y los arcos, porque así lo vemos muy claro. 23 flores de altura. Puedes hacerlo más o menos alto, evidentemente. Esto es un jersey que tiene, está chulo para llevarlo oversize, un poquito grande, ¿vale? La espalda sería un cuadrante y luego la parte frontal, como ves, es para hacer disminuciones. Aquí. Hemos dejado 20 centímetros de altura para la sisa y vamos a hacer disminuciones cuando te queden 9 filas de flores para llegar al final. Es decir, yo voy contando por aquí, he hecho 23 filas, cuando me quedan 9 filas para llegar al hombro, empiezo a disminuir. Una disminución, o sea, uno de los frontales disminuidos, ya lo tengo hecho para que veas cómo queda, y ahora vamos a hacer el otro. ¿Por qué tenía que ser impar? Porque justamente la flor del centro, yo tenía 25 flores, 12 a un lado, el del centro tiene que quedar libre en este patrón. Por eso siempre debe ser impar. Y 12 al otro. Dependiendo de si tú has hecho una talla más grande o más pequeña, tendrás más o menos a un lado o a otro, pero como es impar, siempre tendrás una franja aquí libre. Y eso es para que luego podamos hacer el detalle del dibujo que tiene en la parte superior. Ahora vamos a aprender a hacer las disminuciones con este punto calado. Así que vas contando y cuando te queden 9 filas para llegar al final, si estás haciendo una talla muy pequeña, pues quizá 8 filas hasta el final.
Vamos a empezar a aprender a hacer las disminuciones porque no es tan sencillo dado que es un punto calado de flor y tenemos que aprender a disminuir. En esta parte de aquí simplemente a medida que iba tejiendo lo he ido haciendo y ahora vamos a hacerlo en esta de aquí. Como es un punto que es reversible de un lado o de otro, puedes hacerlo un lado y luego el otro como más te apetezca. Lo importante es que aprendas a hacer las disminuciones. Este punto del centro siempre tiene que quedar libre. Así que nos colocamos, esta es la parte, vamos a llamarla a partir de ahora parte de la sisa o parte recta. Esta es la parte en la que no hay disminuciones. Introducimos la aguja y ahí vamos a hacer un primer punto medio alto. Es como si estuviéramos haciendo la fila de arcos. Nos vamos al centro de la flor y hacemos nuestra fila de arcos, que ya la sabes muy bien a estas alturas, es un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el mismo punto de base, en ese central de flor de la vuelta anterior. Y así voy trabajando, me voy a la siguiente flor, entro, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Así voy trabajando hasta que llego, fíjate, aquí tengo la otra parte hecha, aquí, dejando una flor libre. Esta es la penúltima y esta última de aquí la dejo libre. ¿Y aquí qué hago? Pues hago mi último arco, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el punto mismo de base y atención, disminuciones. Cuando estamos en la zona del escote de las disminuciones, al llegar a la obertura, aquí levantamos una cadena y giramos la labor en este primer punto. ¿Bien? De momento no hemos hecho ninguna disminución, pero fíjate que simplemente hemos levantado una cadena y giro. Directamente aquí hago 3 puntos altos, es decir, hago la fila de flor. En cada arco, 3 puntos altos. Así. Fíjate que la del centro me queda libre. Sigo, me voy al siguiente arco y hago 3 puntos altos, fila de flor. Y así voy haciendo hasta llegar a la parte lisa o de la sisa. Esta es la parte del escote y esta es la parte de la sisa. En la parte de la sisa voy haciendo mi punto de flor, es decir, 3 puntos altos en cada uno de los arcos, y cuando llego al final hago un punto alto para que me quede recta la parte de la sisa. Punto alto. Ahí. Recto. Ahora levanto una cadena, acabo en punto alto para que me quede recto e inicio en punto medio alto. Ahí en el primer punto, después de levantar una cadena, punto medio alto para que me quede esta parte recta. Este es el lado recto o de sisa. Y ahora hacemos aquí pues que la fila de arcos, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo en cada uno de los centrales de la flor. ¿Vale? Esto ya te lo sabes, es el punto este calado que hemos hecho en todo el jersey. Vamos a ir trabajando así hasta que llegamos a la obertura para ver cómo vamos a ir haciendo las disminuciones. Queremos que nos quede un escote bastante amplio porque luego va a llevar un dibujo en otro punto que contrasta bastante con este punto. Este es un punto calado y el otro es un punto más sport. Así que vamos trabajando así. Esta es la parte recta y atención, aquí llegamos al escote. Ahora vamos a ir dejando una flor sin trabajar cada vez que llegamos al escote progresivamente. Es decir, en esta penúltima flor hago mi arco y esta flor de aquí ya no la voy a trabajar. Es así como hago la disminución en este punto. ¿Y qué es lo que hago para disminuir? Tomo la lazada, salto 2 puntos, 1 y 2, y aquí hago un punto medio alto. Me he comido una flor y estoy disminuyendo con bastante abertura en el escote. Luego a esto le vamos a dar un punto bajo, que ya te enseñaré cómo, para que quede bien liso. Cadena y giro. Fíjate que no hago punto alto ni punto medio alto. Cadena y giro, para que nos vaya quedando abierto.
¿Y qué hago? Pues en el arco que tengo aquí hago mi flor. Y así voy trabajando hasta que llego a la parte lisa o de sisa. Este punto ya te lo sabrás muy bien a estas alturas del trabajo. Lo único que tienes que aprender es a disminuir. Cuando llego a la parte lisa, acuérdate que sí, que hago, si estoy en la fila de flor, un punto alto, es decir, aquí estamos ahora haciendo la fila de flor, por tanto, como estoy en la parte de la sisa, la recta, acabo con un punto alto para que me quede recto. Y empiezo con un punto medio alto. Levanto una cadena, giro la labor y hago un punto medio alto en el extremo. En el centro, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Voy haciendo la fila de flor. Esto ya es repetir. Lo único que tienes que tener en cuenta es cómo hacer la disminución cuando llegas al escote. Esta última flor nos la vamos a volver a saltar. Por tanto, hago lazada, 1 o 2 puntos y ahí hago mi punto medio alto, sin trabajar la última flor que me la vuelvo a comer para que vuelva a formarse la obertura del escote. Y así voy a ir trabajando. Yo en mi caso lo he hecho a 9 puntos del hombro. Si es una talla más pequeña puedes hacerlo a 8 o 7 puntos del hombro, depende, tómate la medida de tu sisa. Yo, por ejemplo, he dejado 20 centímetros de altura de sisa. Si lo quieres dejar un poco más corto, pues en lugar de la fila 8, en la fila 9, pues en la fila 8, por ejemplo, lo importante es que aprendas a dar bien las disminuciones para que la obertura nos quede bien abierta, porque queremos aquí que nos quede un cuello bastante abierto. Fíjate que hemos dejado un punto en el centro y esto nos queda aquí como un cuadrado que luego verás para qué sirve. Ahora lo que tenemos que hacer es bordear a puntos bajos las dos piezas. Aquí ves, hemos ido comiendo una flor, hemos ido disminuyendo una flor hasta que he llegado a tener aquí las 4 flores del final. Entonces, ahora tenemos que bordear a punto bajo las dos piezas, por el escote y por las partes de los laterales, porque por la parte de abajo ya tenemos una cadena hecha, con lo cual no es necesario, ¿vale? Entonces vamos a hacer puntos bajos tanto en la parte delantera como en la trasera. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener que hacer la franja esta que ves aquí en el lateral y la de debajo, y tenemos que hacerlo bien. Entonces, yo he tenido 85 puntos a cada lado. He dejado 60 para la franja y 25 para la sisa. Ahora luego te lo voy a volver a explicar. Ahora lo que tienes que hacer simplemente es ir buscando puntos bajos, que más o menos los vas a ir viendo intuitivamente, pero es súper importante que cuentes tus puntos. Bien, yo he ido adaptándolos hasta tener 85 puntos. Estoy ahora en un lateral, ¿vale? En la espalda, en uno de los laterales. Dijésemos del hombro a la cintura. Y voy haciendo puntos bajos, más o menos de forma intuitiva, pero súper importante, cuéntalos, ¿vale? Yo he tenido 85 puntos. Los mismos tienes que hacer en el otro lado y en el otro lado y en el otro lado y en el otro lado, porque luego vamos a hacer en los laterales este punto tan bonito, que si no lo has hecho nunca es un punto raso hebra trasera, que es un punto elástico que te va a dar la amplitud que necesites para el jersey, por eso es un jersey bastante oversize. Y como lo vamos a hacer en los dos lados, tenemos que tener el mismo número de puntos bajos en cada uno de los lados. Bien, entonces yo he tenido 85, 25 los he dejado libres para la sisa y 60 los he tomado para hacer este punto tan bonito. Fíjate que el punto, cuando lo vayamos a trabajar, vas a ver, tiene una parte de detrás y una de delante, un derecho y un revés. Esto es importante que lo veas bien también. Fíjate el de delante, qué bonito es, hace como una especie de escalonado. Para que nos quede ese escalonado, vamos a trabajar en punto bajo por la hebra trasera. Lo primero que vamos a hacer es contar, en mi caso, como te digo, 60 puntos. Tómate la medida de la sisa. Yo he dejado 20 centímetros de sisa, entonces con 60 puntos, los 25 restantes son esos 20 centímetros de sisa que yo creo que necesito para mí, y creo que más o menos es un poco estándar, ¿vale? 25 libres para la sisa.
60. Los ocupo con este punto, que es muy importante que aprendas cómo se hace porque es el mismo punto que vamos a hacer después en el cuello, que vamos a hacer en la parte de debajo, ¿vale? Es bastante fácil, pero sí que es verdad que es un punto lento, es un punto que se tiene que trabajar con calma. Vamos haciendo un punto bajo, como ves, por la hebra trasera. Fíjate que esto nos da un dibujo por detrás y por delante nos da este dibujo escalonado. Al jersey le íbamos a llamar también calma, porque Rocío me ha dicho, le vamos a llamar calma. Qué falta nos hace, pero al final me ha gustado más Beatles, porque calma está como muy visto. Así que bueno, hemos hecho una fila de puntos bajos por la hebra de detrás. Ahí ves la parte de detrás cómo queda y mira por delante qué bonito queda. ¿Ves? Queda como si estuviera cosido detrás. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que es la fila de puntos rasos. Esto es súper importante, que si crees que vas a tensar, si no vas a poder trabajar los puntos rasos así de suaves como los estoy haciendo yo, fíjate que llego, no me quedo en la garganta de la aguja, sino que llego hasta el final. Si crees que no vas a poder, sube un número de aguja, coge un número 5. Si estás con un 4, coge un 5, ¿vale? Porque como lo tenses mucho, te va a fruncir y no va a quedar bonito. Como ves, estamos trabajando simplemente en punto raso por la hebra de detrás. Busco la hebra trasera, la de detrás, paso el hilo y paso el hilo, pero tienes que tener destreza para trabajarlo de forma suave y ligera, si no esto te va a quedar tensado. Cuando llegues al final tienes dos opciones. Yo aquí lo que suelo hacer es acabar en punto bajo, levanto cadena y también me gusta empezar en punto bajo y luego ya sigo a puntos rasos. Puedes hacerlo como quieras, directamente en punto raso o así, con punto bajo, hebra trasera siempre, ¿eh? En el primer punto. Y ahora sigues trabajando igual, punto raso hasta el final, punto raso hasta el final, en la hebra trasera. Ahora nos vamos a acercar un poquito más con la cámara porque esta quizás la dificultad, si no has trabajado nunca este punto, que te puedes encontrar, ¿vale? A la hora de trabajarlo. Vamos a verlo de cerca. Esta hebra de detrás es la que tienes que tomar para trabajar el punto bajo, hebra trasera. Fíjate que ahí se forma como un cordoncillo, esto ni lo toques, ¿vale? Esto es lo bonito del dibujo que forma este punto. Es esa hebra de ahí atrás la que tienes que coger e ir trabajando a punto raso, hebra trasera. Fíjate cómo se van formando como cordoncitos, esa hebra de ahí detrás, ahí. No toques el cordón ahí, ya verás que luego es bastante intuitivo, lo vas viendo, ¿vale? Es como si se formara una espiga detrás y tiene que formarse este dibujo de cordoncito. Y así vas a dar tantas vueltas como tú quieras, dependiendo de si lo quieres más ancho o menos ancho en la parte de los laterales, ¿vale? Yo, como ves, he hecho 5 filas de 5 cordoncitos. Esto es la parte de detrás, lo ves muy claro. Y esta es la parte de delante. Ahora vas a colocar la espalda, cuando tengas las 4 partes hechas, y aquí colocamos el frontal contrapuesto, es decir, las dos partes frontales deben estar en la parte interior, porque vamos a coser, puedes coserlo como quieras, ¿eh? Pero yo sabes que a mí me gusta coser con punto raso. Cojo simplemente un lado y el otro y voy pasando a punto raso. Esto nos forma una cadeneta que es una costura bastante sencilla de hacer y bastante invisible. Punto raso. Como hemos hecho 60 puntos, esto que hemos hecho lo tienes que hacer evidentemente en los 4 lados, pues te va a ser muy fácil coser porque tienes 60 puntos a un lado, 60 puntos al otro lado. Bien, y esto cuando lo gires, tachan, no se va a ver nada. Así tendrás tu franja lateral, que la puedes hacer más ancha o menos ancha, depende si lo quieres más o menos oversize, o si ves que te ha quedado estrechito, o si ves que quieres que te quede un poco más ancho. Ahora aquí vas a tener que unir los hombros. Los tienes que coser igual, de la misma forma que te he enseñado, o si tú coses de otra forma, pues de la manera que a ti más te guste. Vamos a hacer ahora el cuello, que es un poquito diferente y es por eso que necesitábamos este punto central abierto. Nos vamos a colocar justo aquí, fíjate, donde empezamos, donde está el punto central que hemos dejado libre. Ahora lo vas a ver cuando ampliemos un poquito la cámara. Y vamos a empezar a hacer en el color B una fila de puntos bajos por la hebra trasera,
que a estas alturas ya también te lo vas a saber muy bien porque todo el rato es el mismo trabajo que habrás hecho en los laterales, en todo el contorno del cuello. Ahora lo vemos aquí ampliado, aquí, justo donde dejamos la flor libre, ahí empezamos a hacer una fila de puntos bajos hebra trasera hasta llegar aquí. Empezamos aquí, a la derecha del punto que dejamos libre. Y aquí vamos trabajando punto bajo, hebra trasera, hasta juntarnos con el inicio. Y aquí, atención, lo que vamos a hacer son 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Levantamos una cadena y es súper importante que tanto en este trabajo del cuello como cuando luego hagas el bajo, que es exactamente hacer lo mismo, siempre trabajemos girando la labor, porque si trabajas en circular, el dibujo es diferente. Bien, en el caso del punto bajo, hebra trasera. Así que aquí lo que vamos a hacer ahora es un punto bajo en cada uno de los puntos. Volvemos a hacer otra fila de punto bajo. Primero empezamos por las cadenas que hemos montado aquí. Hemos hecho 4 cadenitas, hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto, y ahora vamos haciendo otra fila más de punto bajo en la hebra trasera, en todo el contorno hasta llegar al final. Levanto cadena, giro y ya empiezo a trabajar el punto raso que ya hemos aprendido a hacer. De tejidos y muchas cosas más para las que colaboran con el Super Thanks. Bien, pues vamos allá. Ahora que tenemos, como ves, fíjate, esto te va a quedar así. Aquí empezamos a hacer el punto bajo y aquí hicimos las 4 cadenitas, giramos la labor y punto raso arriba, giramos punto raso al otro lado. Bien, y ahora aquí nos ha quedado esto, esta cosa aquí que queda como un poco rara ahora, pero ahora vas a ver cómo la vamos a formar. Aquí lo importante es que siempre gires la labor, ¿vale? Si no giras la labor, siempre te va a quedar diferente el punto. ¿Cómo lo cosemos? Esta es la parte donde tenemos las 4 cadenitas, la colocamos ahí. Y esta es la parte donde empezamos a hacer el punto. Lo doblamos y lo colocamos así. Fíjate qué bonito queda. Y ahora cose como tú cosas. Tampoco te creas que yo coso muy bien. Vamos, yo lo que hago simplemente es que paso, no hago nudos porque eso no me gusta nada. Antes de llegar al final hago así y ya se queda bastante firme. Doy otra pasada más para que se quede firme y voy cosiendo de la manera en que tú vayas cosiendo normalmente. Estoy haciendo un punto muy sencillo y ajusto esta parte para que me quede ahí y al final escondo la cola de hilo. Por la parte interna, esa parte que hicimos las 4 cadenas es la que se solapa aquí y que cosemos en el extremo, ahí. De esta forma acabamos haciendo así, pasando por el arco se hace un nudito, tenemos hecho el cuello y nos quedan solo las mangas. Fíjate que cuando hemos hecho el lateral, aquí se nos forma la sisa, esta forma de sisa, con lo cual aquí tienes la opción tirantes, ¿vale? Si tú no quieres hacer mangas, ¿qué tendrías que hacer aquí? Pues lo mismo que hemos hecho en el cuello, es decir, fila de punto bajo hebra trasera, te colocarías en el centro, fila de punto bajo hebra trasera y luego giro la labor, siempre girando la labor. En este caso tendrías que hacer punto raso al acabar porque estarías trabajando en círculo. Sabes hacer perfectamente al finalizar una fila circular un punto raso. Cuando llegas al final harías un punto raso, giras la labor y punto bajo hebra trasera, punto bajo hebra trasera. El mismo punto acanalado lo harías en el hombro si quisieras hacerlo en forma de tirantes. Si lo quieres hacer en manga como yo, necesitamos un múltiplo de 3. En este caso va a ser múltiplo de 3 solamente porque vamos a trabajar en circular. Por tanto, no necesitamos el más 2. Si no lo entiendes, no te preocupes. Necesitamos un múltiplo de 3 y ya está. Entonces, para que nos quede la manga un poquito acanalada, un poquito así abombachada, yo he hecho aumentos, ¿vale? Si yo hubiera hecho simplemente, como ves, estoy haciendo puntos bajos, y si hubiera hecho simplemente los puntos bajos que me tocan, no hubiera tenido demasiados. He hecho cada 5 puntos o así, 10 puntos, un aumento, para tener 75 puntos en total. ¿Por qué? Porque yo quería una manga que quedara un poco con vuelo. Bien, hagas los puntos que hagas, yo te recomiendo que hagas un poquito de aumento si la quieres un poquito abombachada, tienes que tener un múltiplo de 3. Yo 75, que es un múltiplo de 3. Si quieres hacer más o menos.
tienes que calcular un poquito cómo es tu brazo y si quieres que te quede una manga bien anchita o no. Cuando llegas al final, cuenta tus puntos porque luego la otra manga la tienes que hacer exactamente igual. Cierras con punto raso y ahora vamos a hacer, saltamos 2 puntos, nos vamos al siguiente punto y ¿qué estamos haciendo aquí? La fila de arcos, es decir, punto bajo, 3 cadenas y en el mismo punto, punto bajo. Ahí. Salto 2 en el siguiente. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Es la fila de arcos. Pero te voy a explicar cómo hacerla en la manga porque la vamos a hacer de forma circular. Así voy trabajando todo el contorno. Salto 2 en el siguiente, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Puedes hacértela más ancha o menos ancha haciendo más aumentos o menos aumentos, pero siempre tiene que ser un múltiplo de 3 en el contorno. Y acuérdate de qué número haces para hacer luego la otra manga igual. Yo me acuerdo siempre la primera chaqueta que hice que tenía una manga de cada medida. Eso es una cosa que siempre se te queda. La primera chaqueta tiene una manga de cada largo. Bien, cuando llegas al final, fíjate que aquí lo que vamos a hacer es directamente trabajar en circular. Cogemos la azada. Nos hemos encontrado con el primer arco, pues ahí vamos a hacer la primera flor. Es decir, la flor se hace con 3 puntos altos en el arco. 3 puntos altos. Cojo la azada, me voy al siguiente arco y ahí 3 puntos altos más. Estoy haciendo la fila 2 o de flor y la voy a ir haciendo en todo el contorno de la manga hasta que llegue al final. Es decir, al inicio de la vuelta. ¿Cómo voy a saber que llego al final? Si no lo ves claro, coloca un marcador, pero lo vas a ver muy fácilmente porque estamos haciendo flores y va a llegar un momento en el que te encuentres con otra flor. Eso quiere decir que has acabado, que te va a tocar hacer ahora otra de arcos, es decir, entras en el centro de la flor anterior, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Si no lo ves claro, aquí en este arco colócate un marcador para saber cuándo tienes que acabar, pero lo vas a ver porque ya no habrá más, tendrás que seguir igual. Entonces, aquí vas a hacer ahora una fila de arcos. ¿Cuántas vas a dar? Pues tan larga como quieras la manga. Yo he dado, me parece que 6 flores, sí, 6 filas de flores para unos 20 centímetros de largo. 6 filas de flores. Vas haciendo ahora la fila de arcos y vas a ver muy claramente cuando llegas al final. Y para rematar, puedes hacerlo siempre, como te digo, como quieras, pero yo lo único que he hecho es hacer la fila número 1 en otro color. No me he complicado mucho la existencia. Me he ido al centro de la flor y ves que estoy haciendo la fila 1 de arcos, que es punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, pero lo estoy haciendo en el color melocotón de Casa Sol, en el bambú. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Esto le da así como una especie de picot, pero no es picot y le da un toque bonito sin más. Como aquí llego al final, hago un par de puntos bajos hasta llegar al primer arco y voilà, cierro y finito. Se acabó. ¿Te ha gustado el jersey? Espero que sí, a mí me encanta. La verdad es que es súper ponible. Le puedes colocar un botón. Yo aquí le he colocado una etiqueta de querer es tejer. Tú puedes ponerle una de hecho a mano. La verdad es que puedes hacerlo en los colores que quieras. Yo quiero hacérmelo en otro color, quizá en color tierra. Me encantaría, o en un verde caqui. Si lo haces, me lo enseñas por Instagram. Si decides colaborar con el canal y formar parte del grupo de Super Thanks, dímelo por Instagram. Es muy importante que me lo digas por Instagram. Me encuentras como querer es tejer. Me tienes que decir Dulos, que es así como me llamo. He hecho un super thanks y soy, porque a veces tenéis un nombre diferente aquí que en Instagram, entonces si no es imposible que os encuentre. Y de esta forma podréis entrar en el grupo que tenemos con Telegram y con un montón de cositas chulas para tejer juntas y podré ser un poquito tu profesora particular. Espero que te haya gustado, te dejo por aquí enlaces a otros vídeos y dándole al circulito te puedes suscribir. Gracias y hasta pronto.